Bienvenidos al primero de estos encuentros cuchilleros, además con un título precioso, no podría ser de otra manera: Tradición, Pasión y Maestría. Les saludamos a todos. Este va a ser el primero de los encuentros que vamos a tener. Ya saben que una vez al mes, pues aquí en el Museo de la Cuchillería, en el Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete, tienen todos ustedes una cita con los grandes maestros, los grandes cuchilleros, artesanos, empresarios que han sabido llevar el nombre de la ciudad de Albacete y, cómo no, ligarlo a la cuchillería para hacerla mundialmente famosa. Bueno, nuestro primer invitado, del que me siento orgullosa además de poderte entrevistar, y es un honor tenerlo aquí como primer entrevistado, es Amos Núñez. Todo el mundo lo conoce. Amos es uno de los mayores exponentes del mundo de la cuchillería en nuestra ciudad. Y yo creo que cuando hablamos de Amos hay que hablar de tantas cosas. Cuando hablamos de Amos podremos hablar, por ejemplo, de esta casa, del Museo de la Cuchillería. Hablamos también de la Escuela de Cuchillería que lleva su nombre. Hablamos de Amos y hablamos, como no, de ese monumento al cuchillero que tanto se empeñó y al final se hizo una realidad. Pero si hablamos de Amos Núñez, también tenemos que hablar del esfuerzo, el sacrificio, el tesón, junto con sus hermanos, con Julián y con Rafael, para llevar esa empresa viuda de Julián Núñez a donde es hoy, ¿no? Y con Ana, que se preocupaba de mi madre. Y con Ana, que se preocupaba de tu madre. Y la cuidaba. Que si no, a ver quién no metía la Matilde. Que yo le decía, ¿cómo vamos a resumir en una hora? Qué difícil resumir en una hora, Amos, sí, toda tu trayectoria profesional, personal, ligada también al empeño de la cuchillería. Pero vamos a empezar, si te parece, porque esto va a ser un recorrido por tu vida, y queremos empezar con imágenes y saber además qué te evocan esas imágenes. Yo no sé si ahora en la pantalla nos va a salir una de las fotos que quiero que nos digas a dónde te lleva esa imagen, Amos. Ahí la tenemos. Pues que yo tenía 11 años. Eso fue en el 55, la feria, cuando vendíamos juguetes en la feria, que realmente fue nuestro primer producto productivo, los juguetes. Sí. Y luego, pues después de los juguetes, pues en esa época ya hacíamos juguetes sin mangos de cuchillo. Pero bueno, eso fue el 55, mi hermano Rafa, que está por ahí, fíjate qué pequeño es, Julián, que acaba de llegar con su barba, pero sin barba, entonces estaba ahí sin barba. Ahí lo tenemos. Pero eso es un recuerdo importante. Estuvimos además vendiendo juguetes en la feria, pues yo creo que desde que nacimos, porque mi padre ya a los aprendices que tenía allí ya los subía a casa y en el taller para ayudarle. Y dejamos en el 64 o 65, dejamos ya la feria. Dejamos los juguetes. Vamos a poner en antecedentes al público que no lo sepa, que nos está viendo ahora mismo a través de internet y que va a poder disfrutar de este capítulo, ¿no?, que se va a quedar colgado ya en la red. Tu padre hacía juguetes de madera porque trabajaba en una fábrica de muebles que se llama Legoruro, pero yo quiero que hay sobre todo dos anécdotas maravillosas, una de ellas que va muy ligada a esta foto, que es esa bicicleta, ¿no? Cuéntamela, Amos, ¿qué pasó con una bicicleta? Pues está bien lo de la bicicleta. Ahora le preguntas a mi hermano, Julián, que, bueno, mi Rafa nació en el 54, el año que inauguró la tómbola de caridad. Bueno, se inauguró la tómbola de caridad. Mi madre, bueno, el matrimonio, Julián y yo, estábamos allí también en los jardinillos, y el bebé, Rafa, pues en el carricoche. Y a mi padre pues se le ocurrió, con la tómbola recién inaugurada, se le ocurrió que iban a comprar unas papeletas de la tómbola, que supongo que serían a peseta. Bueno, la sorpresa es que a la media hora por ahí llega mi padre y mi Julián, pues con una bicicleta GAC cadete. En esa época, ¿no? Que la llevaban, que no veas. Joder, qué rato. Y luego qué rato cuando llegamos al barrio, Barrio San Antón, que es barrio desaparecido allí. Claro, cuando llegamos al barrio, pues es como cuando compramos, mi padre me compró un balón, nos compró un balón. Allí había balón para todos, o sea que aquello era una cooperativa. Y llegamos allí con la bicicleta y enseguida pues, los críos, en cuanto nos pillaron, pues a agarrar la bicicleta, vamos, Julián, tal. Y mi padre tirando de ellos a ver si eso tal. Bueno, pues todos los de la feria, o sea, todos los del barrio estaban más contentos que unas pitas porque ya teníamos bicicleta. Ahí había otra bicicleta, era la de Andrés, el tendero.
Y bueno, pues pasan 3 o 4 días, Julián y yo ahí pues, jugando con la bicicleta, una carrerica por allí, bla, bla. Y a los 2 o 3 días nos llega allí mi padre con Juanma, un mecánico que le trabajaba mucho a los cuchilleros, que digo, ya estamos aquí mezclando los estes. Y coge la bicicleta, le quita las cubiertas, la desinfla, unos hierros que llevo allí, empieza a atornillar aquí y allá, y Julián y yo pues mirando. Y claro, lo que nos puso es un motor, un HP, pero un motor a pedaladas. ¿A pedaladas? Y claro, en el banquillo que teníamos allí, en el que Julián y yo hacíamos los... Porque es que teníamos 7, 8, 9 años y ya curramos, bueno, un año más. Y claro, pues taladrábamos para hacer los agujeros a las sillas, a las mesas, a no sé qué, pues allí en un barroncico, y uno le daba al manubrio y otro pues la lijadora, un platico de disco, un plato de disco, uno le daba mal pues si yo era el mayor a lo mejor yo le daría más veces que el otro y viceversa. Claro, acababan de montar la bicicleta y ya no hacía falta que nos dijeran muchas cosas porque éramos pequeños, pero tontos tampoco. Y nos dijo, venga, Mos, súbete a la bicicleta. A pedalear, ¿no? A pedalear. Oye, Julianín, ponte a taladrar esas sillicas, esas barras de las sillas. Y ya, pues, imagínate los piropos que le echamos a mi padre. Los podéis imaginar, madre mía. Esa bicicleta se transformó en un motor para hacer más juguetes de madera, que qué bonitos estos juguetes que tenemos aquí en la mesa. Son los juguetes originales que hacían entonces y que se vendían aquí en la feria. Sí, en la feria. Este es casi de la época, este es a los pocos de la época aquella, de los 60 o por ahí. Y eso ya es un poquito más adelante. Hizo mi hermano, ¿no? Julián hizo pues 5 o 6 para la familia, porque son los dos juguetes que más se vendían en la feria. Así. Más o menos así. Y nos vamos a otra anécdota que también creo que ilustra mucho esa época, el esfuerzo, los inicios. Te voy a poner, los juguetes que no se vendían en la feria, sí. Los excedentes se llevaban luego el Día de Reyes a la Plaza de Mayor, ¿no? Como que teníais cada uno vuestro puestecito. Sí. ¿Y qué pasó un Día de Reyes, Amos? Sí, muy bueno también. Pues mi padre estaba trabajando entonces por ahí por la feria. Era el Día de Reyes y pues nada, vivíamos en el barrio San Antón y pues con la carretilla nos lleva un cajón de juguetes o los juguetes allí y le comprábamos los muñecos, y puso un puesto, justo tiró la manta allí, justo enfrente del kiosco que había de tabacos allí en la Plaza Mayor, que hacía justo el chaflán. El sitio inmejorable. Era un sitio que había que ir temprano para tirar la manta y empezar a poner allí juguetes. Y eso hizo mi padre. Y mi madre se quedó con Rafa en la casa. Y luego volvió en segundo. Bueno, ponemos los jugueticos, arreglamos todo, mi padre se va. Y habíamos llevado un brasero, que era una esta de tomate de los 2 kilos, una lata de esa de tomate, un brasero. Y nada, pues fue Julián, yo creo que fue Julián, claro, el pequeño, chiquillo, lástima de él, pues tenía frío. Claro, estamos hablando que estábamos en Navidades de esa época, ¿no? El día de Reyes. En Albacete. Que tenía unos chuzos ahí enfrente, se veían unos chuzos, madre mía, qué chuzos. Y nosotros con pantalón cortico. Los calcetines eran buenos que los hacía mi abuela, que eran de lana. Y claro, se empeñó el chiquillo llorando, que lloraba, que tenía frío, y yo cogí el brasero, lo metí allí. Teníamos ahí un cajón con los muñecos, que eran de los hermanos Tendero, que mucha gente los conocerá ahí en la calle Boticarios. Y cuando fuimos ya teníamos ahí el cajón de los muñecos. Entonces, dejados ya los muñecos en su sitio, estaba la paja viruta, no sé lo que sería. Meto aquello, lo meto a Julián y después me meto yo. Claro, ¿qué edad tendría que tener yo para poder meter a por lo menos ayudarlo, y yo también, que conocimiento, para meterme también allí al calentor? Pero la verdad es que empezó aquello a calentarse, y estabais tan a gusto. Empezó a salir humo, estábamos tan a gusto, me acuerdo que estábamos allí abrazadetes, ¡ay, qué bien estamos aquí! Claro, no veas toda la gente que estaba ahí en la Plaza Mayor, gente que pasaba, nuestros chiquillos, que se pegan fuego los chiquillos, me cago en la leche, lo que les costó sacarnos de allí, estaba muy bien.
porque eso fue una historia muy buena. Una historia que yo creo que ilustra muchísimo. Sí. Bueno, pues dos niños vendiendo los juguetes que hacía su padre de madera, Sí, que les sí. llevaba allí la mercancía. Y yo me pregunto cómo y cuándo, vamos a resumirlo porque es una historia larguísima, ¿cuándo tu padre comienza a dejar de hacer juguetes y fabricar mangos de cuchillos? No, mi padre dejó de fabricar juguetes cuando se murió, en el año 61. Sí. Porque nosotros ya, él después de aquello, en el 55... Pues entonces, mejor, ¿cuándo empieza a hacer los mangos de cuchillos? Bueno, empieza en un taller de cuchilla de los hermanos Merino, que se instalaron aquí en Albacete. Él por aquel entonces no tenía empleo. La cooperativa de muebles ya se había cerrado. Sí. Había trabajado aquí en esto y en aquello, no tenía empleo así muy fijo. Y le piden, Poveda, que era cuchillero, su amigo del alma, toda la vida juntos, y le piden, o Poveda le dice que vaya a ver a los merinos que estaban necesitando un serrador para hacerle los mangos, las cachas y los mangos que hacían allí los cuchillos, y ellos se ponían las cachas. Bueno, ahí empezó mi padre, pues no sé si acaso un año estaría con ellos, si acaso, porque pagaban solo regular, y bueno, el caso es que lo que sí sirvió aquello, que ahí fue donde mi padre empezó a hacer mangos, pero no porque físicamente ya los hacía en aquel taller de cuchillería, un taller de cuchillería que había no menos 15 personas trabajando allí, sino porque ya aquello lo alertó, y además su amigo Poveda le insistía que lo que tenía que hacer, la cuchillería pues ya empezaba a moverse un poquito, tampoco mucho, porque aquello debió ser en el año 55 por ahí, pero bueno, y le dijo porque si quería pues que se metiera, le dejaba allí un hueco en su taller, tenía un buen taller, ¿no? En la calle Herreros, el 9, una sierra circular, un aparato sierra, y hacían unas medias, hicieron una sociedad. Y ahí fue cuando ya mi padre realmente fue cuando empezó a hacer mangos de cuchillo. Yo ya estaba allí con él y seguíamos haciendo juguetes. Y seguíais haciendo juguetes. Seguíamos haciendo juguetes. Efectivamente. Los juguetes los solíamos hacer, pues yo creo que los domingos, los sábados, los domingos. Bueno, el sábado era un día de trabajo. El sábado no era como ahora que es sábado. No, era un día. El domingo yo creo que hacíamos los juguetes. Y entonces, pues bueno, seguíamos haciendo lo mismo hasta que 2 años después, en el 57, ya mi padre se quiere establecer por su cuenta, de su amigo, hicieron las cuentas, hicieron tal, y dijeron, bueno, pues Y entonces, en un pequeño taller, no me acuerdo si lo hicieron, ya estaba hecho, yo creo que lo hicieron por entonces de 4 metros por 4, 16 metros cuadrados, y si acaso 3 metros de alto, ahí empezamos a trabajar ya, la época ya que nosotros en la fábrica ponemos que la fábrica se fundó en el año 1957. O sea, ahora son 68 años. 68 años, madre mía, lo que he oído. Sí, y entonces, pues allí hacíamos, bueno, y con la madera colorada, que era la madera roja, que allí salíamos colorados. Y no había duchas, entonces no había duchas. Y nos vamos a otra fecha, 1961. Fallece mi padre. Tu padre y, bueno, justo la noche después de darle sepultura, llegas a tu casa, te mira tu madre y ¿qué le dices pues en ese momento? El entierro, los parientes que vinieron de Jarafuel, mi abuela, mi tío, alguno de ellos, pues claro, pues teníamos que hacer, al día siguiente había que ir a trabajar, pero claro, pues por lo menos, pues yo le dije a mi madre, pues ¿y mañana qué hacemos? Y mi madre dijo, mañana a trabajar a las 8 de la mañana arriba y asunto concluido. Y eso es lo que pasó, que hubo un cambio. Yo también ya llevábamos 2 o 3 años ya trabajando, y mi padre ya empezaba a fallar mucho en el taller porque tenía una enfermedad cardíaca, y ya pues cada uno ya sabía lo que tenía que hacer en el taller, ya sabía. Pues yo tenía que hacer eso, ya sabía afilar sierras, bueno, Julián ya se ponía también, posiblemente ya se ponía el aparato de sierra, bueno, ya teníamos todos una labor completa, y fue pues seguir, pero claro, lo primero es que, pues, ¿qué hacíamos? Porque no es lo mismo hacer las cosas que también alguien te dirigiera, pero mi padre ya iba por allí por poco. Hablas de la experiencia y claro, experiencia teníais porque a los 11 años, en tu caso, se sacaron del colegio. Sí. A mí me gustaba la escuela, me
me gustaba la escuela, hacía los deberes, no daba el follón y me ponían siempre bien, o casi siempre. Una vez me pusieron regular y madre mía, la que armé. Salí perdiendo, porque no sabía lo que iba a hacer en mi casa cuando se enterara mi madre. Mi padre no, pero mi madre no llevaba así. Bueno, Bueno, pues lo que pasaba en esa época, lo que pasaba en aquella época. Que necesitaban mano de obra y entonces los niños se ponían a ayudar a los padres. Mi padre murió en febrero. Sí. ¿Teníamos la moto ya, la Vespa, Julián? Sí. Pues todas las noches, no. Bueno, pero no la pillamos para irnos al cementerio. Nos íbamos al cementerio. La compré antes de cumplir los 18 y bueno, yo tenía 15 cuando... Pues entonces nos íbamos en la UCI. ¿En la UCI? En la UCI. Salíamos de trabajar todas las noches, o sea, cerrábamos a las 10 de la noche, porque hasta había que trabajar y se trabajó mucho. Cogíamos la moto sin decir ni pío, yo la cogía y le pegaba una pedalada, Julián se montaba al cementerio. Todas las noches, ya el del cementerio, no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Os conocía? ¿Os conocía ya? Sí, claro. Ya claro, nos conocía, la puerta la teníamos entreabierta, nosotros pasábamos ahí al fondo, rezábamos un Padre Nuestro y a casa. Así estuvimos un año, hasta la Semana Santa, que ya empezamos a salir y ya pues se acabó el luto. Vaya historias, ¿no? De superación. ¿Cuánto podríamos estar hablando? Sí, bueno, eran tiempos que, bueno, que estábamos solos y no sabíamos lo que iba a pasar. Es que no sabíamos lo que iba a pasar. Pero también había... Bueno, y que había dos pequeños, estaba Rafa, claro, que era más pequeño, y estaba Ana recién nacida. Estaba Ana recién nacida, que tenía un año y poco cuando murió mi padre. O sea que mi madre también lo pasaría... Y Amor Núñez, que siempre tenía en su cabeza algo, decía, yo tengo que salir al extranjero, yo tengo que vender este producto fuera. Sí, eso fue ya más adelante, claro. Claro, pero muy poco más adelante, ¿no? Sí, bueno, ya un poco, a unos años ya casi estábamos, y yo no sé si ya estábamos en el campo de fútbol, porque de la calle Herreros, la verdad es que de la calle Herreros fue muy fuerte, desde que se murió mi padre en el 61, a la que nos fuimos al campo de fútbol, llevamos otro detrás del campo de fútbol, montamos allí una fabriquita de 200 o 300 metros cuadrados. La verdad es que crecimos mucho en esos 5 o 6 años, pero es que trabajamos mucho, trabajar y trabajar. Y yo creo que ya desde que estábamos en el campo de fútbol, pues a mí ya se me metía en la cabeza, lo que había leído, lo que había visto, tal, pues la cuchillería, y yo pensé, se me ocurrió, o alguien me lo dijo, o sea que estas cosas también no sabes cómo llegan. Y a mí sí que, yo pensé que tenía que ir a Portugal. Por lo que fuera, ¿no? Algo estaba por dentro diciendo... Estaba diciendo, pues a ver si podemos había vender, que extenderse en mangos en Portugal, no sé qué. No sé si ya vendíamos en cuchillería del norte, en el País Vasco también empezamos ya a trabajar seguramente, un poco después. Y pues por entonces, pues aquello te digo de ser 68, 69, cuando estábamos ya en el campo de fútbol. Y allí vimos a lo que hoy son clientes nuestros y amigos, pues la firma ICER, que se llama... Que siguen siendo fieles, ¿no? Allí nos recibieron, encantados. Ellos en una fábrica que llevaba 10 años también en marcha, de una barba de hermanos, allí en la fábrica aquella. Y ya seguimos trabajando, o sea, empezamos a trabajar, al poco tiempo ya empezamos a trabajar, luego vinieron ellos allí cuando ya estamos en Campo Llano. Y bueno, clientes hasta ahora. Clientes hasta ahora. Y de ese viaje tan breve, Portugal, que además fue fructífero porque sí, bueno, pues, trajisteis los primeros clientes, el primer cliente. Hay otro viaje que también creo que marca como si fuera el punto de inflexión, ¿no? Y es que Amos le dice a su madre, yo me tengo que ir fuera, y se va a Francia. Sí. Y ahora sitúate en un vagón de metro que te lleva a Toulouse, porque bueno, te lo había recomendado tu cuñado, ¿no? Que te había dicho, vete allí a esta ciudad. Y habías almorzado, te montas en el tren, sí, ¿y qué pasamos? Sí, en Toulouse, sí. Aquello fue, yo me casé en el 69, bueno, yo me fui con 25 años, 24, 25 años. La primera vez que yo había ido a Barcelona de viaje alguna vez, sí. No sé, poco más, o a País Vasco otra vez. Y me lleva mi cuñado Felipe, hermano de mi mujer, que vivía en Toulouse. Y yo diciéndole ya que tenía interés en conocer Francia, a ver si vendíamos algo allí. Allí teníamos un amigo que era Merquiat en Moreno, pero que en aquel viaje no lo vi, pero sí Ángelete Navarro, que es con el que allí me encontré y
y un pariente de Melquía de Moreno me ayudaron, porque yo iba sin saber francés nada, ni puñetera idea. Y bueno, pues me meto en el tren, me cogen Tolú, me dice, métete en este tren, cuando llegas a Lyon, búscate la línea Lyon, te metes en el tren, y si tienes hambre, pues antes, que allí vas a estar esperando un rato, te metes en uno de los bares que hay por ahí y te tomas algo. Y luego además en el tren este que va a Lyon, un tren importante, ahí también hay un vagón-restaurante. Yo sí, vale. Yo llegué allí vi el Lyon, me metí en y yo de ahí no salía. Asustado, ¿no? Pues sí, asustado, no nos engañemos, estaba asustado. Y bueno, el tren sale zumbando, bueno, hago el extendión y salimos, tenía que llegar a Clermont-Ferrand. Y una parada antes era Thiers, o después. Yo creo que era primero Thiers y después Clermont-Ferrand. Yo desde mediodía no había comido. Había comido allí en Toulouse, pero no había comido. 25 o 24 años, pues tenía hambre, pero bueno. Y caigo en un departamento que había una chica joven, era señorita seguro y joven. Enfrente estábamos los dos. Y la puerta del departamento estaba aquí a mi derecha. Y pues era ya muy tarde, pues serían las 12 de la noche. Pues yo llegué a tierra a las 5 de la mañana, por ahí. Y de pronto, yo ya pasando hambre, pero uno me había dado él. Y vi que la señorita, saca una naranja del bolso y se saca una navajita, que eso es una lección que manda a mí en Francia, de lo que he aprendido mucho, de llevar siempre una navaja en el bolsillo. Coger una navajita y yo ya digo, pues ya está. Esta chica va a coger, como hacíamos en España, la va a liar en un papel o la va a tirar así, va a abrir la puerta, hasta que estábamos justo en la puerta, y la va a dejar ahí. Las mondas de la naranja, ¿no? Yo me levanto inmediatamente, digo, esta no me la quita nadie. Salgo, y entonces yo viendo, peló la muchacha la naranja, saca un trapo, un papel, lo mete y se lo mete en el bolso. No podéis imaginar. Eso es miedo. Miedo. Los 7 males, ¿no? Yo que vi aquello me sentí mal, empecé a sentir mal. Yo, mi cara en la luna del vagón, del cristal, ¿no? Del pasillo. Y yo creí que me moría. Yo recuerdo que pensaba que qué iba a ser de mí, que le iba a decir a mi familia, que dónde iba a enterrar. Pero oyes, serio, no estoy ahora de pilongueo. Y me voy al cuarto de baño, al aseo del departamento, o sea, del vagón. Y nada, llego ahí. Yo entonces, que seguía mucho las carreras de bicicletas con Bahamonte, Loroño, Charlie Gaulle, bueno, aquellos, que se decía que cuando subían las cuestas aquellas, que se tomaban un terrón de azúcar y lo revitalizaba y llegaban 3 veces el primero. Pues nada, me echo ahí un chapuzón de agua, me meto la mano en el bolsillo, llevaba la chaqueta, no esta, y me saco, yo me echaba en el café terrón y medio, y llevaba medio aquí en el bolsillo, medio del medio. Mira, yo que me meto la mano en el bolsillo para secarme, yo ya he mojado, y noto el azúcar, me la echo a la boca. Resucitó, bueno, ¿no? Reíros. Moi, allí solo, asustado. No dije llorando, no digo llorando porque no llegué a llorar. Di un salto, allí que estás quieto, dar un salto así sin apoyarte, con la cabeza en la parte de arriba del vagón. Madre mía. Pero mira, salí de allí como una novia. Yo creía que ya no me moría, yo ya salí de allí, veía a la muchacha aquella, que te morcilla. Con las naranjas, ¿no? Llegué a Thiers, pues eran las 5 o las 6 de la mañana. Había un chiringuito ahí también, un restaurante, bar, y yo me había aprendido sobre el café olé, el croissant, y 4 o 6 cosas. Y le digo que sí, que un café con leche y un croissant, o 2 croissants. Me los como, otros 2 croissants, otro café con leche. Me tomé lo menos media docena más. No paraba de jalar. La tía me miraba y decía, que no me paga esto, que no me paga. Madre mía. Ella era una árabe, una mora. Bueno, eso ya, pero así, pues, cierto, seguro. Pasé miedo. Miedo que gracias al dichoso caramelo, o sea,
terrón de azúcar, azúcar. se me liberó porque yo no sé lo que hubiera podido hacer en ese momento. No lo sé, yo estaba nervioso, no sabía hablar, estaba asustado. Más que miedo, yo creo que estaba asustado. Pero bueno, bien, luego lo pasé bien, ya empecé a tomar ahí algunos contactos. Claro, y ya llegó a su casa, regresa de ese viaje. Es que me encanta el recorrido que estamos haciendo, igual que se están aquí riendo en la sala en directo, porque es que es una realidad de cómo ha costado el sacar las empresas adelante y cómo os ha costado bueno, pues a todos los empresarios exportar ese producto en el que creíais tanto. Yo quiero coger este cuchillo, que es un cuchillo que bueno, hizo la fábrica por el 50 aniversario de la fábrica. Y ahora mismo me imagino qué pensaría Matilde, tu madre, cuando ve este cuchillo fabricado con asta de toro, ¿no? Sí, eso es asta de toro. Y eso nos lo hizo Miguel Nieto. Nosotros dijimos que hagas este cuchillo para el 50 aniversario, que lo regalamos pues, a los clientes, amigos. Y claro, lo teníamos que hacer pues, con un cuchillo, era lógico. Y ese es un cuchillo que es de la Industrial de Albacete, que es una fábrica de cuchillos que estuvieron trabajando aquí hasta principios del siglo XX o mediados de 1925, por ahí. Y nos gustó mucho el principio que lo hicimos porque nosotros ya le hacíamos esos mangos a este cuchillero. Y que simboliza además toda la historia, todo el esfuerzo, todo el empeño. Hasta los 50 porque ya vuelves de Francia, como dices tú, con el estómago lleno, me imagino, ya cogerías confianza y dirías... Aprenderías ya a pedir comida, pero también con clientes, luego después ha venido a Alemania, Inglaterra, bueno, ahora mismo sois, pues la fábrica, me decías, el 80% de vuestra producción se exporta. El 75-80% se exporta. Eso ya sí que, pues ya se puede presumir, entiéndeme, porque ya no estás aquí trabajando en la CSEA. Nosotros teníamos muchos clientes también en Madrigueras. Madrigueras es otra plaza extraordinaria para nosotros. Hubo una época que trabajamos muchísimo con Madrigueras y luego Albacete pues la vimos crecer. Creció, o sea, nosotros crecimos también como es natural con el sector. Iba creciendo el sector y nosotros teníamos más trabajo y trabajamos más para ellos. Pero luego llegó un momento en que también nos empeñamos en empezar a vender en el extranjero y también lo conseguimos. Para nosotros también el extranjero suponía vender en Santa Cruz de Mudela, vender en el País Vasco, que teníamos algún cliente, en Barcelona, que teníamos otros clientes. Eso fue el anterior paso al que ya dejábamos la ciudad y estábamos buscando clientes en otros sitios. Y en España pues había más sitios donde se fabricaban cuchillos. Y vamos a dar otro salto, porque nos vamos ahora, pues nada más y nada menos que cuando se crea ADECA en 1980, pero vamos un poquito antes, a 1977. Bueno, vosotros os instaláis en la... Nos instalamos en el 74. En el 74, antes, 3 años antes, eso iba a decir, sois la 6ª fábrica que se instala en el polígono industrial de Campoyano, de donde sale luego FEDA, luego sale ADECA, que es la Asociación de Empresarios de Campoyano, pero yo me quiero detener en esa fecha, 1977, con la fundación de APRECU, socio fundador de APRECU, y nos vamos a un documento que yo no sé si lo vamos a ver dentro de un poquito, luego lo van a tener la oportunidad de buscarlo. Bueno, es un documento con unos apuntes que junto con Paco Alarcón, apuntes para un proyecto y estímulo de la industria cuchillera, donde ya se ve, y además está el documento donde se ve cómo van enumerando una serie de, bueno, pues de retos que tienen. Y entre ellos, ¿cuáles son? Eso fue en ADECA en el año 81. Sí, en el año 1981. Paco Alarcón y yo, claro, yo estaba en ADECA, de presidente de ADECA, y estaba muy a gusto, y rompimos con FEDA, y luego montamos aquello ya en Campoyano, en ADECA, en el año 81, pues ya habían por lo menos 50 fábricas. No sé si habría tantas, pero empezamos en el 74 nosotros allí, pues ya habían fábricas. Y necesitábamos una asociación. Y pues se nos ocurrió a unos cuantos montar la asociación y luego, pues como siempre me tocó a mí el presidente. Primero yo se la quise meter a Perfecto López y luego me la metió a mí. Pero bueno, y entonces en el año 81... Claro, yo era directivo de APRECU también, porque ya habíamos montado la asociación en el 77. Yo era entonces el chiquillo, me pusieron de secretario. Bueno. Y entonces ese documento lo hicimos Paco Alarcón y yo, bueno, pues pensando, porque ahí no pensábamos en ADECA, pensando realmente en lo que yo pensaba, en lo que nuestra familia hemos hecho.
3 fábricas, pero relacionadas con la cuchillería. Con la cuchillería. No hacemos cuchillos, no hemos hecho ese cuchillo, pero hemos hecho las hojas, hemos hecho los mangos, e incluso los estuches de ese cuchillo también lo haríamos nosotros en Núñez y Cañadas, que entonces la dirigía mi hermano Rafa. Entonces, empezamos a hablar de la cuchillería, y mira el documento que salió. Yo ya no me acordaba. Pero ¿te acuerdas de los puntos o te los enumero? No me bueno, acuerdo. Pues el primer punto era colocación de carteles a la entrada de la ciudad de Albacete. Sí, señor. Se pusieron en el año 82. Bueno, sí, señor. Sí, el siguiente año. Sí, esos carteles tan bonitos, ¿no? Que ponía, ¿cómo era? Albacete, ciudad de la cuchillería, ciudad de la cuchillería, ¿no? Hombre, muy bonitos. Ahora ya podrían estar mejores. Albacete, ciudad de la cuchillería. Sí. Segundo punto era monumento al cuchillero. Monumento al cuchillero. Tercer punto, escuela de la cuchillería. Sí, sí, ¿ves? Cuarto punto, crear un patronato. Exacto. Y todo eso era como visionarios, ¿no? Porque era lo que visionarios. queríais... Bueno, ya empezábamos... Claro, en el año 80 yo salía más al extranjero. Yo, por ejemplo, en Francia pues conocí el museo. A mí aquello me pareció... Y no es que yo me lo inventaba, sino porque me gustaba el museo de cuchillería de Thiers. Y ya decía, pues teníamos que hacer un museo. Escuela de cuchillería allí no había, eso se nos ocurrió aquí y fue porque Manolo Pérez Castel se ocurrió que montáramos la cuchillería. Sí, ahora pues hablaremos. la escuela, porque había dinero en el plan Urban. Nos vamos a ir ahora porque, como decimos, todos esos objetivos que ibais marcando en ese documento en 1981, con una visión de sacar el producto cuchillero fuera de nuestras fronteras, que se nos conociera, se fueron haciendo realidad. Como hemos dicho, en el 82 aparecen los primeros carteles ya que dan la bienvenida como Albacete, ciudad cuchillera. Sí, bien me acuerdo. Luego nos los hizo Cándido. En 1998, creo que es el monumento... Ese es el 98. Este es el monumento... Esa es la inauguración. La inauguración del monumento al cuchillero. Que eso sí que yo le tenía mucha gana, le tenía muchos deseos. Y además, ahí tengo que decir, porque la placa, cuando la pusimos ahí, íbamos a poner una placa, por lo normal, mis socios de la directiva de APRECU, pues tenemos que poner inauguración del museo por Ramón Núñez, presidente de APRECU, tal y tal. Yo dije, no, y no lo ponemos, no está puesto. Y porque cuando hicimos ese monumento, yo le pedí a la gente de Albacete que por favor participaran en el monumento, porque para nosotros era un monumento no a los cuchilleros, sino a la ciudad de Albacete, a los albaceteños que tanto nos habían apoyado, tantos cuchilleros tenía la ciudad, etc. Y ahí se hizo eso en el 98, pero no aparece que lo hizo Ramón Núñez, porque no quisimos, no digo yo y la directiva, que no, que eso era porque hubo clientes, o sea, hubo gente que tenemos la lista, que puso dinero, 100 pesetas, 200 pesetas, 50 pesetas, para hacer el monumento. Lo que tenías muy claro es que la ciudad tenía que tener un monumento al cuchillero en el que sabías que todo el mundo que viniera a Albacete se iba a poner delante de la escultura del cuchillero seguro, y se iba a llevar esa imagen, ¿no? Yo he estado en Albacete seguro con el y cuchillero. apuesto contra quien sea. Y además tuve una apuesta, no sé si os acordaréis de Manolo, el que tenía el kiosco en el Altozano. Ahí en el mismo Altozano estaba Manolo, que vendía periódicos y tal. Él cuando inauguró, él estaba allí, él veía a toda la gente ahí con el monumento, ¿no? Y un día, pues que voy a comprar el periódico, me dice, vamos, vais a tener un problema. La gente os va a romper la mano en la que está extendida el monumento, la mano con una navaja aquí, una navaja de teja, nos va a romper, que tiene muy mala leche la gente, que tal. Dije, ese monumento no lo toca nadie. Ha hecho ya 25 años o 27 años, no lo ha tocado nadie. Pero para prever si lo podían romper, entonces yo se lo dije a, ¿cómo se llama la que hizo Llanos? Le dije, mira, ¿por qué no inventáis algo que es una mano postiza, que si se rompe le hacen aquí un agujero y le ponen otra? No ha sido necesario. No lo han tenido que utilizar. Ahí está. Y desde luego puedo jurar que no hay sitio
monumento más visitado, más fotografiado que el monumento al cuchillero en la plaza del que nos sentimos tan orgullosos. Que está en un sitio extraordinario también, de verdad, claro. Claro, pero bueno, nosotros cuando recibimos a los amigos y familiares, sobre todo a los amigos que vienen de la estación, la primera parada, el monumento al cuchillero, hacerse la foto. Y algún esfuerzo ya tuve yo que hacer también para que nos dejara que lo pudiéramos Juan Garrido, el que era entonces el alcalde de Albacete. Sí. Porque no te creas que el trozo ese vale mucho, eso me decía. No sé si era el interventor del ayuntamiento, es que ese metro cuadrado vale mucho y al final lo conseguimos. Y todo estamos hablando de cómo ha ido evolucionando, cómo ha crecido el sector cuchillero, cómo se ha extendido, porque de la mano ibais todos, vosotros haciendo mangos de cuchillos, y luego vamos a tener también a empresarios aquí como a arcos, a artesanos, pero llega el año 1999 y entonces hay un peligro para la navaja, ¿no? Porque se le puede considerar o se le puede incluir dentro de la tipología de armas, lo que ponía en peligro la fabricación de la navaja. Sí. Y le toca a Amos Núñez como representante de ir al Congreso de los Diputados, delante de todo el hemiciclo, a defender la navaja para que, que no se insertara en esa normativa, ¿no? ¿Cómo fue ese momento? Veíamos antes, aquí tenemos las portadas, ¿no? Albacete defiende la navaja en el Congreso, los cuchilleros defendieron su sector ante el Congreso, Junta y cuchilleros defienden en el Congreso el libre uso de la navaja. Sí, ¿Qué momento más importante? Aquello para mí fue también más duro de lo que parece. Mi consuegro tenía pedidos, Luis Bleda, tenía pedidos por Galicia de 50 a 100.000 navajas de publicidad. No sé, 50.000 o 100.000. Bueno, pues aquel hombre, al día siguiente, yo que era el presidente de APRECU, venía a decirme que qué podíamos hacer o qué íbamos a hacer. Pues nosotros, con Julio García Bueno, que era nuestro abogado, pues estuvimos trasteando todo, empezamos a hablar con el gobernador civil, con el único, todas las Pero yo quiero que, Amos, te vayas al momento de ese hemiciclo, cuando tú das ese discurso con ese alegato en defensa a la navaja. ¿Cómo fue ese momento? Bueno, ¿qué dijiste? Yo tuve que ir, yo venía con mi hijo de China, habíamos estado allí promocionándonos y viendo cosas que nos podían interesar. Por la noche, esa noche, prácticamente no dormí, y a la mañana siguiente pues pregañé un discurso porque yo sabía que iban a ver el uno contra el otro, ¿no? Y bueno, yo empecé pidiendo perdón. Lo primero que hiciste es entrar con una navaja. Bueno, sí, primero yo llevaba mi navaja en el bolsillo, como la llevaba, en el aeropuerto no la llevo y la llevo en la maleta. Y entonces me van a poner, y entonces el presidente me dice, digo, llevo una navaja. Dice, bueno, pero pase usted. A la enseguida que el tío que me iba a echar la esta, pase usted. Bueno, enseguida nos sentamos allí, pues no era en el hemiciclo de todos los diputados, era en la sala de interior. De interior, sí. Habían allí unos 70, 60, 80 políticos. Y luego ya entonces, cuando nos sentamos en la mesa, también le pedí otro favor, que enseguida dice, sí, lo que usted quiera, señor Núñez, lo que usted quiera. ¿Puedo dejar la navaja aquí encima de la mesa mientras que hablo y tal? Digo, es que me da valor, pero eso fue... Yo lo que quería es, luego al final, decirles que la navaja había estado ahí y nadie la había tocado y no había matado a nadie, que eso es con lo que yo acabé. Bueno, allí pues yo no recuerdo de todo lo que hablamos, pero la única realidad es que a los 2 días justo nos retiraron la ley la retiraron, de la reforma del este civil, de eso. Ya no me acuerdo. Sí, de la normativa que a lo mejor iba a incluir las navajas como arma peligrosa, entonces inmediatamente aquí se retiró. Tú dijiste, si nos aseguran que no hay... Pero sufrí mucho, o sea, mucha tensión. Desde entonces tengo la tensión alta. Claro, esto lo dices... Consiguió. Pero aquello, porque además vosotros sabéis lo difícil que era, que había 2 o 3 televisiones entonces, y todos los días tenéis que ir a la televisión. Pero ¿qué ibas a decir un día? Luego en un periódico se metían conmigo los unos, luego los otros, claro, yo estaba ya desesperado, yo ya no sabía lo que hacer. Y aquello, cuando llegó el finiquito, dije, joder, aleluya, bendito que viene en nombre del Señor. Amos hizo una defensa, que además está, la intervención está publicada,
Y es muy curioso porque, bueno, lo primero que cuando dejaste la navaja expuesta, Sí. ¿verdad que no se han sentido ninguno de ustedes Eso- amenazados nada, eso es por lo que esta dije. navaja? Le echaba ya una sonrisa y ya llevamos Sí, pero con luego la mesa. después también aseguraste que ibas a llevar el qué. Ah, no, Venga. eso sí, eso también, eso ya fue de pie. El pe. Y, oye, y me aplaudieron. Les dije, bueno, yo me comprometo, digo, por fin, una oferta. Yo me comprometo, como presidente de APRECU, de los cuchilleros de Albacete, que le podemos regalar un jamón de regalo para Navidad, pero con una condición, que se lo tienen ustedes que comer sin cuchillo. Y la que hacía las actas le pidió al presidente de la mesa que si lo recogía, y ya le dijo él, y yo le digo, no, hombre, no. Pero bueno, pues había unas risas allí y ya pues se quedó todo. Yo me vine muy feliz porque... Se vino muy feliz allí, con su navaja en el bolsillo. Sí, y además hora y media rebatiendo y cosas datos que yo no tenía, pero bueno, yo venía a rebatir en el sentido que la cuchillería lleva aquí muchos años, que somos una empresa, empresas que están trabajando para hacer navajas y cuchillos, y bueno, eso también fue una de las propuestas, una de las cosas que te dije. Si el gobierno nos garantiza que no se hacen ni navajas ni cuchillos, pero ya no hay ni un solo muerto más en España, nosotros dejamos de fabricar. Vamos a cerrar las fábricas así, eso pues ya en serio, eso sí que está recogido. Y bueno, pues afortunadamente diciendo, y además diciendo también, que si hubiera 2.000 o 3.000 chiquillos jóvenes, lo maleantes que sería, que son los que trabajando, haciendo navajas y cuchillos, digo, tendríamos 2.000 o 3.000 personas menos molestando en las calles con las navajas y pinchando con las navajas. Digo, pero claro, no podemos meter a otros 2.000 o 3.000 jóvenes. Sí, más o menos fue así. Bueno, pues se consiguió. Sí, a los 2 días, a los días se retiró. Desde el PP me llamaron y me dijeron que se había retirado. O se había retirado, sí, que se había retirado, se había guardado, no lo sé. Y nos vamos a la última parte de este bloque, que es hablar de esta casa, del Museo de la Cuchillería, un anhelo también perseguido y que, bueno, yo creo que no sé si tenía la localización tan exacta o al principio se pensó en otra localización como podía ser el antiguo ayuntamiento. Sí, cuando inauguramos el monumento, en el 98, he dicho hace un momento que era Juan Garrido, el alcalde de Albacete, y pues ya estábamos unos días preparándolo preparando primero a ver dónde poníamos el monumento y ya conseguimos que se iba a poner allí, qué tal, bueno. Y luego ya empezamos a hablar del Museo de la Cuchillería, porque iban casi en el paquete, ¿no? Iba todo junto. Y entonces él me dijo que sí, que lo podíamos poner en el Ayuntamiento Viejo, Nosotros ya dijimos, porque en mi discurso también dije, cuando inauguramos el monumento, dije qué mejor sitio para nuestro cuchillero que enfrente de la estación, donde él se ganaba la pasta, y del ayuntamiento, donde va a estar el museo, en la que vamos a poder disfrutar todos. Bueno, eso ya era prácticamente que con Manuel Pérez Castel lo primero que le dijimos es que el Museo de la Cuchillería iba a ser en el ayuntamiento. Y Pérez Castel, que no lo llevaban ellos, que allí no lo llevaban ellos, dijeron que no, que eso, que nada, que eso, que ni hablar. Bueno, no sé si fue en la primera reunión, en la segunda reunión ya, venía pues yo con Roberto, con otros 3 o 4 directivos, y nos dice Manuel Pérez Castel que teníamos sitio para nosotros. La casa de Hortelano. No vamos a discutir porque ustedes quieren esto, vosotros queréis esto y tal. Y abrió su ventanal de aquí, del ayuntamiento, de su despacho, nos enseña la casa de Hortelano. Nos enseñó esta y nos quedamos. Yo conocía la casa de Hortelano porque había tenido ahí un primo hermano mío, Ubaldo. Si me dijeran, cambiaban ustedes, o tú, como si fuera mío, ¿no? ¿Cambiaría usted el Museo de la Cuchillería de la casa de Hortelano? Bueno, lo que se hizo después, claro está. Ahí está del Museo Municipal, no, yo no lo cambiaba. Bueno, no, porque luego ya te metes esa otra cosa que también pusimos en valor ese edificio. Al montar aquí el Museo de la Cuchilla, pusimos en valor ese edificio. Porque se caía, Se caía. Cuando empezaron las obras,
de vez en cuando tenía que ir al alcalde a decir que teníamos que poner más dinero porque escarbaban abajo y había que reponer, sobre todo desde el lateral derecho. Y ahora, bueno, y le dijimos que sí también con otra condición. Con otra condición. No, Manolo, la verdad es que yo ahora con el 20 aniversario he dicho que pues el 95% es ahora. Nosotros trabajábamos, pero... Y además es que, bueno, ¿qué te diga? Y lo quería mucho. Y entonces le propusimos que, de acuerdo, pero prometiéndonos una segunda ampliación, que es en donde estamos ahora. Entonces lo hablamos y él dijo, de acuerdo, pero también con otra condición. Tienes que acordar con Barreda que el dinero, porque este museo costó poco dinero, menos dinero al ayuntamiento, pero ahora también le costó por eso que luego eran chapuzas y chapuzas. Pero claro, el edificio era de ellos, no había que construir un edificio. Y entonces dijo, si tú, con Barreda, con la Junta de Comunidades, le conseguís el dinero, y efectivamente, que tenemos una foto por ahí también, sí, va a salir que estaba ahora, también ¿no? ya... Tenemos una foto del año 2004, creo Juan que Andrés, es, ¿no? Que es la inauguración. Eso es la inauguración, esa es la inauguración. Año 2004. Pues tenemos una foto con Juan Andrés, que era presidente de APRECU, yo, Pérez Castel y Barreda. La foto que estamos viendo ahora mismo. Y Barreda. No, esa foto no. Esa foto fue el día que firmamos el compromiso de la financiación de este edificio. Madre mía. Y lo financió la Junta de Comunidades. No sé si en su totalidad, pero puso mucho dinero. Y entonces ya ahora pues todos. Estamos hablando de este museo y también es un museo que se califica, tú lo calificas como el Museo de los Sentimientos, porque sí. Vamos a hablar de las donaciones. Cuando se abre el museo se le pide a los ciudadanos de la ciudad, bueno, a los ciudadanos no solo de Albacete, sino en general, si tienen navajas, si tienen piezas, que los donen al museo, ¿no? Fotos, documentos. Claro, yo, el de los sentimientos, el Museo de los Sentimientos, bueno, pues es que soy muy romántico, no se trata de eso. Es que aquello lo vivimos los que estábamos aquí, estaba Mariana, es que todos los días, yo en ese año que estuvimos en las obras y ya recogiendo, había que llorar alguna vez, te saltaban las lágrimas. Venían sobre todo señoras, había más viudas que viudos, y venían a traer una pieza que ya les costaba venir a ver si se la daban aquí una. Primero querían saber si se iba a perder o dónde se iba a poner o si esto lo cierran un día. No te eras que... Y claro, mucha gente era que yo, mujeres de algunos talleres de cuchillería, en los que yo cuando era chiquillo, con 13, 14, 16 años, iba a sus talleres, que conocía a su marido, que ellos me conocían a mí, yo era un chiquillo. Esa gente cuando venía aquí a traerte una navaja que valía 16 reales, o una foto de su marido y tal, venían a traértela, es que claro, y entonces se acordaban de ellos de mí también, es que llorábamos, es que tenemos que llorar, porque a ellos les costaba horrores, pero por otra parte también querían que fuera guardada para que la gente lo viera, y yo les decía, así va a estar aquí, podéis mandar a vuestros nietos, la podéis ver la navaja, no sé qué. Bueno, aquello fue muchos meses también, aquello claro, duró muchos meses, porque estuvimos recibiendo día sí día también, y si algún día nos librábamos era porque era fiesta. Entonces, yo aquello lo absorbí, es que hay sentimientos, hay cosas que te las traían, unas más queridas, otras menos queridas, unas más a gusto, otras menos a gusto, y pues la verdad, al final a mí, pues sí, claro que me hace tilín el cuerpo, me hace tilín. Aquí hay pedacitos de historia de cada una de las familias claro, que han entregado sus piezas, ¿no? Que además llevan tanto ligado, pues a lo mejor la navaja del abuelo, la navaja del padre, tantos años que se han vivido y al final, bueno, pues creo que están en el mejor sitio que pueden estar. De hecho, el museo todavía sigue recogiendo muchas piezas y sigue comprando piezas importantísimas. No podemos pasar por alto esa colección que se compró por la Fundación La Caja de Castilla-La Mancha de Rafael Martínez del Peral, esas 500 piezas que también va a ser uno de los invitados a estos encuentros. Y vamos a terminar con lo que también bueno, pues es un anhelo y algo deseado, como es la Escuela de Cuchillería, que lleva tu nombre, Amos Núñez, esa escuela de la que han salido tantísimos alumnos formados. Sí. Eso
había que hablar también de Fudeku, porque Fudeku, en el fondo, es un desconocido, ¿no? Bueno, desconocido. Fudeku se montó primero, la primera idea, Fudeku se le llamó y se hizo el dibujito, Fudeku Fundación para el Museo de la Cuchillería. Esa fue el primer apunte, el primer dibujito de tal. Bueno, resulta aquello de acuerdo con el alcalde, que ya era Pérez Castel, pero a final de año Fudeku la constituimos en noviembre del 2000, bueno, no me acuerdo ya no me acuerdo, pero estará por ahí. Bueno, sí. Y fue cuando se coló la escuela, de cuchillería. Del 2000. Seguro que fue cuando, o sea, la escuela de cuchillería aparece un buen día que llega Manuel Pérez Castel y le dice que tiene dinero, el plan urbano tal, y que quiere meter gente de los barrios, gente de tal, para aprender y para tal. Bueno, pues no sé, ahí en la directiva de APRECU pues, estaba Roberto Arcos también, estaba Nieto, bueno, me acuerdo ya, unos cuantos. Pues, ¿qué podemos hacer? Pues, ¿qué podemos hacer? Entonces nosotros teníamos la fábrica de Induarsa, que en la fachada, es donde está la escuela de cuchillería, eran unas oficinas que eran de la fábrica de los Gómez. Y aquí lo teníamos cerrado, porque nosotros teníamos la fábrica para hacer hojas de cuchillo, para hacer las hojas de los cuchillos, se llamaba Induarsa. Y entonces, bueno, pues empezamos a pensar y pues se puede hacer aquí. Podemos montar aquí una fabriquita, pero que se hizo una fábrica. La fundamos, la hicimos en 3 meses. Claro, resulta que entonces la escuela, por todo el ayuntamiento y todo, la escuela necesitaba una sede administrativa, sí, una función administrativa. No podía ser APRECU, no lo podía hacer APRECU, entonces lo tenía que hacer alguien externo. Y entonces se nos ocurrió que Fudeku, que la teníamos para el museo, pero que aún no habíamos constituido nada de tal, que la podíamos hacer, cambiar el nombre de Fudeku para el Museo de la Cuchillería, Fudeku para el desarrollo de la cuchillería. Fudeku para el desarrollo de la cuchillería. Y así se quedó y así está. En esa fundación se monta la escuela y afortunadamente en 3 o 4 meses, pero esa escuela tenía también un problema. Fecha de caducidad, que ¿no? Tenía fecha de caducidad. Yo aquello no lo entendía, pero las autoridades tampoco podían hacer otra cosa y el ayuntamiento tampoco. El ayuntamiento ya puso algún dinero también. Y entonces yo toda mi gestión, o sea, toda mi manía es que le quitáramos la esta de caducidad. Bueno, afortunadamente se hicieron muchas cosas, se acabó el plan urbano, la escuela siguió funcionando. Ha cumplido 25 años, y va ¿no? A cumplir 25 años. Va a cumplir 25 años. Va a cumplir 25 años el año que viene. Bueno, si de algo se puede estar uno contento es que la fecha de caducidad no es que no ha tenido, es que ya no tiene. No nos engañemos, no tiene. Eso es por una parte. Eso fue de la fundación y para montar la escuela, pero la fundación siguió demostrando el primer título que le pusimos, Fundación para el Museo de la Cuchillería. Fudeku, el ayuntamiento y Fudeku, en la constitución del Museo de la Cuchillería hay una escritura, la escritura de ante notario, en que los participantes era el Ayuntamiento de Albacete, Fudeku y yo, Amón Núñez, a nivel personal, particular. El ayuntamiento puso, me parece que fueron 80.000 euros, el Fudeku creo que puso 80.000 euros, sí, 80.000 euros. Hubo 6 o 8.000 euros. Y, o sea, el museo es constituyente en el Museo de la Cuchillería. En la Escuela de la Cuchillería. Y en una parte de una pequeña cantidad que pusimos. Y yo a nivel personal era precisamente para llevar, coordinar, hacer de consejero delegado y tal. Y eso es Fudeku. ¿Qué repaso? O sea, tiene mucha importancia Fudeku, claro, aquí en este museo. Decía yo que qué repaso hemos hecho y todo lo que nos ha quedado por contar. Vamos a terminar con una firma de Ciudades Hermanadas de
de la cuchillería. Nosotros estamos hermanadas con dos ciudades europeas que son Solingen y Thiers. Y eso se fue en Alemania y en Francia. Alemania y Francia. Eso se fue preparando cuando ya estábamos preparando también la inauguración del museo de este. Nosotros habíamos ido ya a Thiers a ver el museo, habíamos hecho un par de viajes, gente de aquí, José Antonio, que era el director entonces, Mariana, y yo mismo. Bueno, yo iba también porque iba a ver a mis clientes allí, yo iba bien. Y entonces allí se empezó a ver, a valorar, hermanar Thiers y Albacete, porque eran más... Thiers es una ciudad pequeña, más pequeña que Albacete, claro, y Solingen es como la leche, ¿no? Solingen es grande y la importancia de Solingen, el museo de Solingen es para qué más. Y entonces, pues ya empezamos a pensar aquello y hicimos un viaje, Pérez Castel, Roberto Arcos y yo, no sé si venía alguien más, a Solingen. Y allí conocimos el museo, yo ya lo conocía de haber ido alguna vez que iba a ver a los clientes, pues y a la feria, antes de Düsseldorf y luego la de Colonia, la de Frankfurt, no la de Colonia, de pura de Frankfurt. Y entonces nos juntamos con el alcalde, el presidente de la Cámara de Comercio de allí, el alcalde de Solingen, el presidente del Museo de Solingen, y ahí organizamos otra vez la misma historia con el de Thiers, venir, montar aquí un negocio, o sea, montar todo el documento, que fue muy importante, y también estábamos pensando en el Made in y todas esas cosas, que era el problema entonces de la cuchillería. Y sí que, bueno, creo que, no sé si eres el segundo o tercero cofrade de Le Contos de... ¿Cómo es? ¿Cómo te nombraron? Bueno, eso ves, eso lo he dicho muchas veces, gente que me conoce aquí. Yo digo que Thiers es mi de 100 mesón, mi segunda casa. Aquí me quiere, la gente me conoce, mucha gente aquí me conoce en Albacete. Es que en Thiers me conoce en proporción la misma, dado que la ciudad pues tiene 10 o 12.000 habitantes. Y muchos años allí y encontrándome con gente maravillosa, algunos han fallecido, entonces para mí Thiers es ir a mi casa y disfrutar. Hace 2 años que me llevaron mis hijos, disfruté más que un burrino en un charco. ¿Y qué nombramiento te hicieron? Y entonces, ahí además de la Federación de Cuchillería, hay una que se llama la Confrérie de Couteaux de Thiers. El Couteau de Thiers es allí se funciona, todos habréis oído, el Couteau la Guiole, el cuchillo la Guiole es lo que se fabrica en Thiers, se ha fabricado, pero que viene de una ciudad que se llama la Guiole, que tenían ahí sus pegas. Bueno, estas cofradías, que eran artesanos, montaron un cirio allí, al principio les costó trabajo, pero lo sacaron, y decían el Couteau de Thiers. Inventaron un cuchillo de Thiers, propio de Thiers, ya no de la Guiole ni historias, con unas características, etcétera, registradas, patentadas y tal. Y aquello fue... Yo con la cofradía del Couteau de Thiers, pues tuvimos algunos problemas con ellos. Claro, yo vendía allí, iba y vendía mangos, y resulta que me encuentro, porque ellos habían hecho una normativa que todo el producto, todos los materiales que llevaba el cuchillo o la navaja, tenían que ser fabricados en Thiers. En Francia. En Francia, en Thiers. Bueno, en Francia posiblemente, pues, pero bueno. Allí mismo. Claro, entonces yo llego a una ferieta que hicieron allí, que hicimos allí, bueno, que hicieron, y yo estaba allí presente, porque ya trabajaba con Thiers. Me encuentro que llega el presidente de la asociación de la Confrérie, me llega con malas maneras y me dice que yo no puedo presentar aquello allí, porque yo ya llevaba algunas cachas del Couteau de Thiers, con la forma del Couteau de Thiers, que el Couteau de Thiers no se puede hacer en España. Yo me quedo un poco, ya tuvimos allí una pelotera, pero bueno, yo tenía el stand allí y seguimos funcionando. Pero ya que yo sirvió para ponernos de acuerdo y no de acuerdo en todo. Eso de que no se puede decir, bueno, digo, pues yo puedo ir a Europa y me van a decir si yo no puedo vender un producto aquí. Y luego además tenía de cara a los cuchilleros, que ellos podían ir comprándolos ahí en Thiers, que había fabricantes de mangos, pero es que me los querían comprar a mí. Pues yo ya éramos ahí number one. Entonces al final, pues llegamos a un acuerdo. Fíjate qué acuerdo, que a los 4 o 5 años, pues se les ocurre nombrarme cofrade de la Confrérie del Couteau de Thiers, con un acto muy bonito, lo hacen en una cueva,
la espada, el frío, el calor, el viento, no sé qué, como los masones o algo así. Y entonces yo fui el segundo o el tercer extranjero que habían hecho de cofrade en la cofradía de Culto de Tier. Que eso sí que es, y además ahora la cofradía esa funciona de escándalo. Empezasteis mal, pero luego al final, ¿cómo se arregló de bien? Empezamos mal, además con el mismo individuo, que ahora somos amiguísimos. Mi hija encantado con él y era con él. Sí, eso también es pues, otra cosa que da gusto, ¿no? O sea, y que no ha costado trabajo. Ha salido por las relaciones, por cómo es uno, por cómo convences a la gente de que es mejor discutir y tal, que no luego ponernos a reñir y tal. Y eso, pues, al fin yo creo que lo hemos conseguido. Cada vez que tienes un cliente nuevo de otro país distinto, pues nos da mucho gusto. El primer pedido que servimos a Francia o a Portugal o luego a Alemania. Y luego, eso no se olvida, ¿no? Eso no se olvida, porque además a la gente de la fábrica se lo cuentas, le dices, oye, el primer pedido que mandamos a Alemania, joder, vender en Alemania era la leche. Y ahora mismo, vamos a decir, prácticamente en todo el mundo. Hoy se ha ido, ¿no? hoy se ha ido un alemán, un cliente de Alemania, está en casa con nosotros, bueno, en la fábrica, pues ha estado 2 o 3 horas trabajando ahí. Pues da gusto. Pues todo eso viene de lo que hemos contado. Teníamos aquí encima de la mesa, por ejemplo, esta pieza con la que nos vamos a despedir. Es una pieza que has donado al Museo de la Cuchillería, una pieza maravillosa, como tantas piezas que hay aquí en este Museo Municipal de la Cuchillería. Vamos a darle un fuerte aplauso, pero antes de eso tenemos una pequeña sorpresa para Mos. Vamos a invitar para ello a nuestra concejala Lucre Rodríguez de Vera Más, concejala de Oportunidades, porque te va a dar un pequeño detalle. Ponte de pie, vamos. Oye, bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Lucrecia, concejal del museo y amiga de Amos, que creo que es lo que más honor me hace. Porque... Y amiga del museo. Bueno, sí. Has caído de pie, has caído de pie. Bueno. Yo cuando sea mayor quiero ser como tú. Sí, bueno, yo como tú. A mí me faltan horas, la verdad. Me faltan horas de seguir escuchándolo, de seguir viendo todo lo que ha luchado por su mundo, por la cuchillería, por Albacete. Y por eso nacen estos encuentros cuchilleros, para escucharlos, porque son la voz viva de nuestra historia, de nuestro legado. Todo lo que han hecho por nosotros, por los albaceteños. Y yo quiero que las nuevas generaciones, hoy en día, con esta tecnología, lo tengan, lo vean, lo graben y se queda documentado para todos los albaceteños. Queremos tener un detalle. El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, quiere tener un detalle con todos los grandes maestros cuchilleros y es un pequeño insignia del Museo de la Cuchillería que creo y espero que te guste. Aquí. Bueno, es la fachada, ¿no? La fachada del edificio con esos azulejos verdes tan significativos. Los azulejos verdes. Precioso. Bueno, pues Lucre es una maravilla. De plata. Muchas gracias. Que han hecho aquí en Albacete para todos vosotros. Pues muchísimas gracias. Evidentemente, ahora llevo este pin que me encanta y ahora pondré este. Y ahora tu museo. Porque sí, es tu museo. Es tu museo. Bueno, pues un fuerte aplauso. Amos, ha sido... ¿Quieres levantarte? ¿Te ayuda a levantarte? Vamos, para arriba. Ya. Ahí estamos. Muchas gracias. Bueno, ha sido un verdadero placer. Ha salido bien. En este primer encuentro. Ha salido bien. Bueno, gracias. Muchas gracias.